Bueno, muchas gracias, Tomás. Gracias a l'IFIC por facilitarme este espacio y también por la disposición y la voluntad que han tenido para que desarrollemos este nuevo diplomado en el IFIC, se llama el Diplomado en Políticas Públicas, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Y la verdad es que la charla hoy día también tiene la función no solo de promover el diplomado y darlo a conocer, sino que tratar de dar algunas pistas sobre cuál es la aproximación teórica y conceptual del diplomado. No un diplomado, digamos, en alguna política ambiental, no vamos a tratar de enseñar cuál es la buena política de biodiversidad o de agua, sino más bien cuáles son los problemas de fondo más teóricos que tiene la formulación de política pública y política pública en medio ambiente. Entonces, por eso que esta charla era útil un poco como para abordar esto, para dejar delineado, digamos, un poco cuál es la gran aproximación que estamos trabajando, que por cierto es una aproximación que yo he trabajado a partir de la experiencia práctica que decía un poco Tomás. Yo viví en España hasta hace como 6 años más o menos, estudié fuera, estudié en Alemania, he mantenido relación con Chile, he venido a trabajar, he hecho mucho trabajo en Chile, pero hasta hace 6 años no viví en Chile. Y está asociada a esa experiencia y sobre todo a la experiencia como consultor en proceso de formulación de política pública en medio ambiente. Que para cualquier persona que es un poco curiosa, le resulta tremendamente caótico los procesos de formulación de política pública, carentes de una lógica, una estructura. Y entonces, pues ha sido toda esa reflexión lo que ha llevado un poco a esto que es hoy día y a lo que es el diplomado. Bueno, déjeme entonces un poco ir avanzando en la exposición. ¿Cuál es el objetivo de la exposición? Es ofrecer una nueva lectura del objeto de la política pública en medio ambiente que sea consistente con la complejidad de los problemas ambientales globales y locales. Es decir, la exposición y todo el diplomado tiene como es una propuesta paradigmática, digamos, de cambio de paradigma de la política ambiental hacia un paradigma que sea más consistente con la complejidad de los temas ambientales. Eso es básicamente lo que quería ofrecerle. El título de la charla es Reducción de la complejidad, porque además creo que era bueno hacer el link con el IFIC, el tema de la complejidad, de ver que cómo de repente hay conexiones por los ámbitos más insospechados sobre el tema de la complejidad, ¿no? Y cómo la complejidad se asume en los procesos de política pública. Bueno, en primer lugar, como la mayoría de ustedes imagino que no saben qué son las políticas públicas, una definición un poco latosa de política pública, pero que voy a pasar muy rápido. Simplemente quiero decir que es un conjunto conformado por varios objetivos colectivos que quieren alcanzarse por medios y acciones que promueve alguna institución o organización gubernamental, ¿no es cierto?, con el objeto de orientar a los actores que tienen que ver con ese objetivo, ¿no es cierto?, para modificar una situación que está percibida como problemática. Si una política pública es una acción con un propósito muy específico. Es decir, hay unas grandes definiciones, hay muchas definiciones de la política pública. Ahora con la que me quedo, que este autor también es un autor muy conocido por lo menos en política pública, en análisis político en América Latina, que no es suizo, pero bueno, es que es una acción orientada, estructurada para la persecución de un objetivo que tiene acciones concretas, que quiere influir sobre los actores sociales y lograr un cambio de un problema, ¿no? O sea, lo que origina la política pública es el problema y esto, ¿no? Entonces, es una entidad bastante específica dentro del accionar del Estado, ¿ah? No es ir a sacar y pagar lo que tenemos que pagar ahora, la cosa del vehículo, no es eso, no es ir a sacar el carnet de identidad, no. La política pública es un acto muy específico del Estado, es una voluntad por intervenir en un problema y lograr algún grado de solución, de manera estructurada. Bueno, políticas hay de muchos tipos, hay política, la política, bueno, ahora el presidente sacó la política migratoria, hay planes, hay estrategias, hay programas, todas esas son políticas públicas, hay leyes, una ley es una política pública, o sea, la política pública adquiere no solo eso que se le llama la política, adquiere muchos formatos como, digamos, de manera práctica, ¿ya? Esa es la política pública. Bien, ¿cuál es el tema entre la política pública y la complejidad? Bueno, hay un subentendido en toda la literatura de análisis de política pública o el policy análisis, que una política, ¿no es cierto?, es
en el fondo, un solucionador de problemas. Soluciona el problema que trae a cuento la política. La política siempre surge, cualquier política, porque hay algún problema social. Eso es la primera clase de política pública. Dicen, las políticas públicas surgen solo y solo sí, hay alguien gritando en la calle. O si no, no hay política pública. Y ustedes fíjense, todas las políticas públicas surgen de que la sociedad reclama algo. Pero puede haber algo muy malo que la sociedad no reclame y no pasa nada. La política pública, y luego se entiende inmediatamente que la política pública va a solucionar ese problema que hizo emerger la política pública. Ese es el subentendido básico de la política pública. Incluso en toda la literatura de política pública está como una cosa súper fija, súper estándar. Bueno, ¿qué pasa? Que los problemas públicos, ambientales y sociales tienen una creciente complejidad. O sea, cualquier problema ambiental que ustedes piensen, ¿para qué pensar el cambio climático? Pero piensen en los temas de agua que hay en Chile. Los temas de residuos que conoce muy bien nuestra compañera que está aquí. Cualquier problema ambiental o de las zonas saturadas que tenemos, estas tres que comentábamos antes, zonas saturadas que hay en Chile, todos son de una creciente complejidad. O sea, son extremadamente complejos. Son problemas que están en el cual hay involucrados muchos actores, muchos factores, muchos elementos, muchas variables de naturaleza distinta que se comportan de manera bastante caótica en general, que entran en relación y por lo tanto generan otros bucles de situaciones complejas, difíciles de predeterminar, etc. Esa es la realidad. Entonces, si esa es la realidad y yo soy un solucionador de problemas, pareciera que, ¿no? Para hacer política pública, ¿no es cierto? Yo esta complejidad requeriría una aproximación muy compleja al conocimiento del problema que origina la política pública. O sea, cada vez más difícil tener todos los elementos de conocimiento que me permite hacer una política pública porque el problema es muy complejo. Yo tengo que solucionarlo y ¿cómo lo voy a solucionar si no lo conozco? ¿Ah? Entonces, es un paradigma. Si yo voy a solucionar, y esto es complejo, la complejidad en sí mismo es el objeto de conocimiento de la política pública. Y la meta para formular la política pública es que hay que dar cuenta de esa complejidad cognitivamente, o sea, hay que conocer la complejidad. Porque si no, ¿cómo soluciono? No es política pública, ¿no? En principio, habría que conocer la complejidad. Y la complejidad en sí misma, por lo tanto, vendría a ser como esto, ¿no? Y este es un caso paradigmático que es la política pública de cambio climático. Yo no voy a explicar esto, pero cualquiera entiende aquí que esta es una gráfica que pretende explicar de manera simple, muy simple, todos los factores que afectan, que generan el proceso de cambio climático, ¿no? Todo, o sea, aquí hay factores de emisión, factores, digamos, intercambio entre nubes y aerosoles, el ozono, los gases de efecto invernadero de ozono de larga duración, etc. Hay un montón de factores que terminan determinando la concentración de CO2 en la atmósfera, el incremento de la temperatura media del planeta, ¿ya? Y esos son miles de factores. Y ese es el problema. O sea, aquí hay una gráfica simple del problema. Si hoy me dicen cómo solucionar esto, me voy de espalda, porque este es el problema. Entonces es una complejidad en sí mismo. Entonces, claro, pero ese problema no es un problema sobrenatural. O sea, aquí está el sistema humano, está el sistema climático, ¿ah? Está el sistema natural, todos se relacionan, ahí hay drivers, digamos, de influencia entre uno y otro que van y vuelven, ¿no? Y que determinan el comportamiento del clima a largo plazo. Y el comportamiento del clima a largo plazo son, en los escenarios del IPCC, por lo menos 2040, 2070, 2100 y probablemente un poco más allá. Entonces, no solo tengo que conocer cuál es la relación entre todo ese sistema hipercomplejo, sino saber tratar de predecir cómo se va a comportar en el futuro. ¿Ya? Entonces, este es el modelo. Entonces, empezamos a tener modelos integrados, ¿no es cierto? Modelos hipercomplejos, ¿no? Tengo la energía, la economía, la agricultura y el sistema forestal, la salud, asentamiento humano, infraestructura. ¿Ah? Aquí tenemos los modelos climáticos, atmósfera, océano, la criósfera, el nivel de los mares. Entonces, o sea, para entender el problema, se va produciendo una acumulación incremental de necesidades de conocimiento. Ahora, cualquiera de ustedes lo saben, que son un instituto de ciencias de la complejidad, que esto digamos, es sí mismo incognoscible, digamos, o sea, en términos de un conocimiento, digamos, manejable, ¿no? Entonces empiezan a generar conocimiento de algunos de estos sistemas para generar variables como esta, que es la estimación del clima, ¿no es cierto?, del clima de la atmósfera, ¿no? Y
para llegar a establecer algún tipo de frontera, ¿no? En este caso una frontera, ¿no es cierto?, del riesgo tolerable y el riesgo inaceptable, ¿ah? En función de los impactos que pudieran llegar y la frecuencia adversa de los impactos. Entonces, como para empezar a tomar decisiones, a generar modelos, conocimiento que me permita decidir, o sea, en dónde estoy yo y empezar a ver cuál es el riesgo tolerable o no tolerable en una situación. ¿Ah? Y entonces incluso se llega a cosas de estas, toda esta transparencia son del quinto informe del IPCC, el más reciente. Entonces aquí, por ejemplo, entonces yo tengo establecido unos Climate Resilient Pathway, o sea, serían como senderos, senderos climáticos resilientes, no distintas alternativas, desde mucha resiliencia hasta muy baja resiliencia. Entonces, es como la idea de establecer escenarios posibles de comportamiento frente al escenario de cambio climático, en el supuesto que yo conozco un montón de cosas que debiera conocer para saber qué hace que esto sea una verdad. O sea, tengo que conocer, bueno, cómo se comporta la economía, el clima, las emisiones, qué pasa si los mares se calientan, perdón, mal y no, y las nubes, y miles de cosas. Bueno, y la sociedad, obviamente. Entonces, es un modelo, entonces después tengo aquí un montón de modelos, ¿no? Económicos, de emisiones a partir de los económicos, de concentración, de cálculo de concentración, de clima global, de climas regionales, de los impactos, ¿no es cierto? Porque esto va a generar impacto sobre todo, sobre el nivel del mar, sobre la agricultura, sobre todos los sistemas económicos y los sistemas físicos. Las respuestas, tengo un conjunto de modelos. Entonces, esta breve descripción del cambio climático simplemente es para reforzar esto que es muy obvio, y es que se entiende que la política pública soluciona un problema y que tiene que conocer el problema. Y para conocer el problema genera todos estos modelos supuestamente de conocimiento del problema para poder dar una respuesta al problema. Entonces, mi pregunta es si esto debe ser necesariamente así. O sea, si esto es así o no. Y mi hipótesis es que no. Mi hipótesis es que no. Bueno, para empezar, yo creo que hay un gran equívoco, pero bueno, al final es un poco la tesis que quiero mostrarles. Y yo creo que hay un profundo equívoco sobre la naturaleza de los sistemas complejos que suscitan las políticas públicas. O sea, las políticas públicas se originan en sistemas muy complejos. Este es uno, pero cualquier problema donde hay una política pública es complejo. El problema de la seguridad pública es un sistema complejo. El problema del crecimiento urbano es un sistema hipercomplejo. Entonces, todos los sistemas en los cuales se originan los problemas de política pública son sistemas complejos. ¿Ya? Sin embargo, los tomadores de decisiones y los formularios de política pública creen que vivimos en un mundo indiferenciado. En un mundo donde los sistemas complejos no existen, es un mundo plano, ¿no? Donde yo puedo llegar ahí sin problema, ordenar, y es una cosa de fuerza nomás, o sea, un modelo mecánico. Si yo quiero llegar allá, tengo que aplicar más fuerza para llegar más lejos y el sistema se va a doblegar a mí mismo porque este es un mundo indiferenciado. Es todo igual y todo digamos, es posible gestionarlo y manejarlo, modularlo de alguna manera, ¿no? Bien, pero ¿qué tenemos? Que tenemos que las políticas públicas en general, obviamente no se preocupan de problemas puntuales, sino que del funcionamiento de sistemas sociales. ¿Ya? Esto es lo que venía diciendo. ¿Sí? Y los problemas sociales emergen en sistemas complejos. Es decir, la política económica no se preocupa solo del paro, se preocupa de que la economía en general funcione, del sistema económico. La política de salud no se preocupa solo de que hay un brote de algo, sino que de mantener el sistema de salud pública funcionando, el sistema de educación así. Entonces, todo, y para redundar lo mismo, digamos, todo estamos hablando siempre de sistemas complejos, ¿ya? Y de sistemas sociales, sobre todo. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que esos problemas se fundan y se explican en el funcionamiento de esos sistemas. Entonces, tenemos que dar un paso hacia atrás y preguntarnos, bueno, ¿cómo funcionan estos sistemas? ¿Cómo funcionan estos sistemas para pensar que yo puedo, qué puedo hacer yo con esos sistemas? ¿Qué capacidad tengo como política pública incidir en esos sistemas? ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta que yo me hago. Y aquí parto yo de dos cosas. Una, de una cuestión práctica, absolutamente práctica, de qué hacen en realidad las políticas públicas. Y si ustedes se preguntan qué hacen, pueden tener una respuesta, decir, en realidad, qué son capaces de hacer las políticas públicas en sistemas complejos, con sistemas complejos. Y por otro lado, de un punto de vista teórico, que decir que es un sistema complejo, y yo tomo, me parece muy acertada la aproximación de Luhmann con respecto a los sistemas, ¿ya?
Y con respecto a hay ideas muy simples de Luhmann, no quiero entrar en la teoría de Luhmann, que es hipercompleja, por otro lado, pero en unas ideas muy simples de Luhmann, ¿ya? En primer lugar, que los sistemas son en sí mismos una reducción de complejidad, ¿ya? O sea, que no hay sistema, o que el sistema existe en sí mismo porque es una reducción de complejidad con respecto al entorno. O sea, ningún sistema existe si no es diferenciándose del entorno, y por lo tanto, eso que es tremendamente complicado, lo reduce de alguna manera para poder manejarlo. ¿Ya? Yo esto lo explico en clase de una manera muy simple a los alumnos, diciéndole, claro, si el sistema educacional no redujera la complejidad de todas las comunicaciones posibles en educación, no habría sistema educacional. Entonces, para eso tiene que reducir complejidad. En cuanto a las comunicaciones, dice, esto es educación, y lo demás no es educación. O si no, no hay sistema educacional. Entonces, todo sistema es una reducción de complejidad. Y si no, no hay sistema. Es un desmadre, ¿no? Incluso esta sala, digamos, si todas las conversaciones fueran posibles en esta sala, no habría esta conversación. Por lo tanto, tiene que haber una reducción de complejidad de todas las conversaciones posibles para que podamos tener esta reunión. Y eso se hace mediante un código. Entonces, alguien decide qué es lo que es educación. Y por lo tanto, todo lo que no es educación sale, todas las conversaciones que no son educación salen fuera del ámbito de la educación. ¿Ya? Y eso siempre es así. Y entonces todos los sistemas generan un código de diferenciación con respecto a su entorno que hace decir, y ahí generan un código que les permite reproducirse porque lo van especificando, lo van, digamos, siendo cada vez más autorreferente. Bueno, y sin reducción de complejidad no hay diferenciación y no hay sistema y no hay nada. Por otro lado, los sistemas son autorreferentes, o sea, porque yo me genero yo ese código, me lo explico a mí mismo y me sigo reproduciendo porque lo entiendo yo mismo. Eso es Luhmann básico y si ustedes saben de... Lo mismo que yo. Yo soy Rodrigo y yo defino que soy Rodrigo y como yo me defino ser Rodrigo, no necesito a nadie más que me diga quién es Rodrigo. Yo soy Rodrigo. Y efectivamente nadie puede decirlo. ¿Ya? Entonces, bien. Entonces, los sistemas son autorreferentes y por lo tanto son solo receptivos a sus distinciones, ¿no? Y no a las otras. Y por eso, por ejemplo, que la rentabilidad, ¿no es cierto? O el sistema de pago en la economía no entiende a otro código, por ejemplo, como ser el afecto. O sea, yo al tendero de más allá, por mucho que lo quiera, me va a cobrar lo mismo. Él no entiende eso. Entre otras cosas, porque lo que no entiende, él puede entenderlo, pero el que no lo entiende es el siguiente, el que le dice, no, pero es que tú me tenés que pagar las mercancías que me compraste. Entonces ya no se entiende. Es que si funcionáramos con el amor, sí, pero es que al final, si funcionáramos con el amor, no va a funcionar esto y se acabó la economía, entonces se acabó el sistema económico. Entonces, el sistema económico solo entiende de los códigos del sistema económico. De la misma manera que el código amoroso solo entiende el código amoroso y no te va a decir, oye, no, pero que estoy muy enojado contigo, vale, pero te doy 10.000 pesos y dejas de estar enojado conmigo. No va a seguir enojado conmigo. Entonces, cada sistema funciona con sus propios códigos y no hay más tutía. En eso no hay nada que hacer. Entonces, lo más importante en esto es que los sistemas sociales problematizados en política pública no son receptivos a instrucciones, a interacción instructiva. Es decir, nadie puede decirle a un sistema que haga lo que él quiere que hagas, que lo que tú quieres hacer, que él haga, perdón. O sea, yo no puedo decir al sistema económico, ¿sabes lo que quiero ahora? Es que usted genere empleo. Quiero que genere empleo. No pasa nada. Igual como voy yo a mi nieta y le digo, ¿sabes? Quiero que apague la televisión. No lo haga. Ella me contestó el otro día, es que yo hago lo que dice mi mente, abuelo. O sea, que olvídate. Claro, ella hace lo que dice su mente. Entonces, los sistemas no reciben instrucciones. No hay capacidad, ningún sistema recibe instrucciones. Bueno, y eso es, si creemos, digamos, en la teoría sistémica esta y digamos, todas las teorías de sistemas complejos son parecidas, la autopoiesis, etcétera, es que los sistemas no los puedes dirigir desde afuera. Sin embargo, todos los sistemas, todos los problemas sociales a los cuales se dirige la política pública son sistemas cerrados que no los puedes mandar. Y entonces, claro, no hay espacio para solucionar nada en un sistema desde fuera del sistema. Entonces, ¿qué es lo que hace la política pública entonces? O sea, consustancialmente, la política pública no puede solucionar nada de lo que origina un problema de política pública. O sea, el tema de la criminalidad no lo soluciona la política de criminalidad, porque no puede ir y sentarse acá al lado de cada criminal y decir, ¿sabes que ya no cometan más crimen? No, pero se va a seguir cometiendo crimen. Entonces, la criminalidad tiene una lógica que va a seguir produciendo criminalidad. De la manera que la economía, la salud, la educación, van a seguir produciendo lo que ellos producen, no van a producir otra cosa. Y nadie desde fuera puede decirle. Entonces, si yo parto de ese principio ontológico, por decirlo de alguna manera, claro, primero dijo, no puedo entender la política pública en sí misma como un solucionador de problemas. Y eso es tan claro
que efectivamente si usted mira las políticas públicas no solucionan nada. O sea, no hay ninguna política pública que se haya instaurado y que haya desaparecido como política pública. ¿Por qué? Porque el problema se replica y buscan otra cosa y sigue la política pública. De hecho, algunos analistas, algunos de los teóricos del policy análisis, dicen que efectivamente los problemas no se resuelven. Y no se resuelven. O sea, los problemas educacionales no se resuelven nunca, los económicos no se resuelven nunca, los problemas urbanos no se resuelven nunca, no se resuelven. Pero si la política fuera la solución del problema, desaparecería el problema. Pero nunca desaparece el problema. Entonces, esto nos obliga, claro, aquí yo pongo un ejemplo, claro, digo, ¿qué hay en un sistema económico? ¿No? Así a la rápida, hay agentes, hay características estructurales de mercado, oligopolio, un oligopolio muy competitivo, hay reglas de funcionamiento del mercado, hay normas, ¿no es cierto? Yo tengo que dar una boleta, pago IVA, no pago, puedo producir con determinadas calidades y no, tengo valores y necesidades que hacen que la gente compre o no compre, tengo mecanismos de formación de precios, tengo tecnologías de producción que van cambiando, tengo relación económica a mercados externos, tengo relaciones laborales, sindicatos, tengo múltiples legislaciones, tengo instituciones económicas, centrales, superintendencia, miles de cosas. ¿Ya? Claro, ninguna política pública puede subrogar ese sistema. El sistema es inmenso. O sea, aparte de nosotros, o sea, cuando nosotros vamos a comprar ya empezó el sistema económico. Entonces, la política pública no puede darle una instrucción a ese sistema. El sistema funciona solo. No hay nada que lo pare. Entonces resulta que, porque además, cada una de estas entidades, o sea, pongan el Banco Central, no solo funciona como Banco Central, funciona además como una orgánica, como un sistema que tiene su propia lógica, genera sus propias agendas, su propia dinámica, y entonces tiene ideas, tiene ideología. Entonces, ¿quién va a mandar eso? Eso no se manda solo, digamos. Claro, el Estado no puede ser economía, no puede ser un sistema que produce valores ni factores de necesidad, no puede ser eso, el sistema funciona solo. El Estado no hace economía. ¿Qué hacen entonces las políticas públicas? Entonces, si tomo este presupuesto ontológico, me tengo que empezar a preguntar, entonces, ¿qué hacen? Y eso yo creo que es el punto de partida, digamos, de la propuesta, ¿no? Bueno, lo primero es que quiero establecer de que, por lo tanto, si yo no puedo ser un solucionador de problemas, por lo tanto, mi objeto no es el sistema en su complejidad, no puede ser el sistema en su complejidad. Y que en este sentido entiendo por objeto aquello en lo que la política pública realmente quiere incidir, lo que quiere modificar la política pública. La política pública no puede modificar los sistemas complejos, por lo tanto, el sistema complejo en sí mismo, el problema, no es el objeto de la política pública. Porque ese problema yo no puedo solucionar. Entonces yo no puedo tener como objeto algo sobre lo cual no puedo tener objetivos. No hay objetivos sin objeto. Si yo no puedo tener objetivos sobre esto, no puede ser ese mi objeto. Y solo tiene sentido conocer aquello sobre lo cual tengo que tener objetivos, sobre mi objeto. Por lo tanto, el objeto de la política pública, de lo que debe preocuparse, lo que debe conocer, no es el problema en su propia complejidad, ¿no? Sino que alguna otra cosa. Bien. Entonces, en primer lugar, digamos, si yo pienso en las políticas públicas, deben ser capaces de reducir la complejidad de su objetivo político. Así y estos son como unas pequeñas, digamos, slogans. ¿Cómo? ¿Cómo reduce la complejidad de la política pública? Bueno, y yo me pregunto, eso lo puedo preguntándome en realidad qué hace la política pública. Si yo ahora miro la política pública, lo que realmente hace, me va a permitir decir en realidad cómo reduce complejidad la política pública. Bueno, la política pública influencia, obviamente, el sistema económico, influencia el sistema social, no sé, de salud o de pensiones o lo que sea. El problema es cómo. Y la respuesta es que influenciando la gestión de los sistemas sociales mediante los instrumentos que dispone. Es decir, la propuesta mía es que la política pública no incide en los sistemas, sino que en la gestión de los sistemas. ¿Ya? Y por ahora voy a decir ahí. Entonces, no es el sistema, sino que su gestión sobre lo cual la política pública pudiera tener un alcance a esa complejidad, a esos sistemas complejos. Ahora, cada sistema social está constituido por un conjunto de mecanismos que son a su vez un sistema de gestión. O sea, usted tiene la economía, ¿ya? Pero cada unidad económica, cada agente económico y cada institución económica tiene a su vez un sistema de gestión. ¿Ya? Eso por ahora es la primera cosa. Entonces, yo tengo una empresa y tengo un sistema de gestión de la empresa.
Yo soy un consumidor y tengo un sistema de gestión. ¿Ya? Yo soy un banco y tengo un sistema de gestión. Todo tiene a su vez un sistema de gestión detrás. Y la propuesta mía es que el objeto de la política pública son los sistemas de gestión social de los sistemas donde emergen los problemas de política pública. ¿Ya? Voy a avanzar, pero por lo menos se los voy a dejar así porque esta transparencia pretende explicar lo mismo. Yo tengo un sistema económico que produce bienes y servicios. Y tengo un problema público, que hay un desempleo. ¿Ya? Pero resulta que ese sistema económico, que es esa complejidad de la que yo les hablaba, tiene detrás de él un sistema de gestión. Y ese sistema de gestión es la entidad, o como quieran llamarlo, el organismo, la célula, que dentro de cada sistema se preocupa de evaluar el ajuste entre la orientación o las decisiones que yo tomo y los resultados que obtengo. Porque gestión es eso. Gestión es únicamente el proceso mediante el cual yo digo, bueno, yo quería esto, tenía este objetivo, tenía estos recursos, decidí hacer esto y obtuve estos resultados. ¿Está bien o está mal? Y va reacomodando el sistema en sus futuras decisiones, ¿no? Entonces, un sistema de gestión es siempre un sistema que es como una cabeza cibernética del sistema que va orientando el sistema decisional. Pero, bueno, nuestros sistemas sociales son todos sistemas decisionales. Entonces, nosotros tenemos que los sistemas, todos funcionan como un sistema de gestión que se evalúa, digamos, este ratio. Las decisiones que tomé y los resultados que generaron. Las decisiones que tomé, y eso lo hacemos nosotros también. O sea, nosotros como agente económico hacemos eso todo el día. O sea, pensé que me iba a gastar tanta plata y me la gasté. ¿Me sirvió o no me sirvió? No, el próximo año voy a veranear a otro lado. ¿Me gustó? No sé qué. Estamos todo el tiempo evaluando eso. Ese proceso de evaluación es la gestión. Ahora, en las empresas ese proceso es complicado y tiene miles de cosas. Pero sin gestión no hay, el sistema no se va reorientando en esta deriva compleja en la que viven todos los sistemas, ¿no? Bien. Entonces, la política pública emerge con un problema, pero ese problema yo solo puedo acceder al sistema a través de sus sistemas de gestión. Entonces, la política pública es un direccionamiento y una suerte de alineamiento de este sistema a través de su sistema de gestión. Y ese es el objeto de la política pública. Los sistemas de gestión de los que se han dotado los sistemas sociales para funcionar. Porque son únicos, estos sistemas son los únicos que pueden dar cuenta de este problema. Yo no, porque yo no puedo producir empleo. Pero yo puedo tratar, ¿no es cierto?, de alinear el sistema de reflexión, orientación, resultado de cada agente para que genere más empleo. Por lo tanto, ¿qué hacen las políticas públicas? En el marco institucional que lo permite, alinea desde una perspectiva superior los sistemas de gestión social de los sistemas sociales que pueden presentar estados valorados como indeseables socialmente. Eso es lo que hace siempre la política pública. Y si ustedes miran cualquier política pública es pura gestión. Lo único que hace es establecer mecanismos de gestión, revisar mecanismos de gestión, revisar estándares, revisar todo. Eso es lo que hace gestión. Porque la gestión es la única entrada a los sistemas sociales problematizados. No hay otra entrada a los sistemas que su modelo de gestión. ¿Por qué? Porque el sistema de gestión de cada sistema es el que regula la deriva existencial del sistema, lo que está viendo, tengo estos recursos, me llega aquí. Entonces, con eso puedo hablar, con las demás cosas no puedo hablar. Con el sistema de gestión puedo establecer un diálogo, en el fondo tengo un lenguaje común, tengo un mismo código de diferenciación, que es la gestión, que es esa valoración de, digamos, orientación y resultado, ese direccionamiento. Entonces, todo sistema tiene ese direccionamiento y yo puedo darle señales a ese direccionamiento. Y lo que hago en realidad es darle señales para que él modifique su valoración, orientación, resultados todo el tiempo. Entonces, el único acceso que yo tengo a los sistemas sociales complejos, es a través de la gestión de su sistema. Entonces, para eso, yo genero mecanismos de gestión. Bueno, yo trato de influenciar su mecanismo de gestión, genero nuevos mecanismos de gestión, genero nuevas normas que le suponen a ese mecanismo algo que pueden dialogar. Ah, le dicen, no, ahora hay un impuesto. Ah, empiezan los mecanismos de gestión de todo el mundo. Me cambiaron la tributación. Empiezan a hacer cosas. Eso es lo que hacen las políticas públicas. Y como tal,
es un esfuerzo de racionalización del sistema de gestión social. Porque claro, lo que sucede, digamos, históricamente, si uno pone, es que cualquier sistema social emerge de abajo arriba, salvo los modelos socialistas, emergen de abajo arriba, entonces hay un desorden, ¿no es cierto? Y hay un sistema, o sea, cada actor de ese sistema tiene un sistema de gestión que va ajustando su gestión permanentemente. Pero en un momento cuando hay un problema, hay la necesidad de constituir formalmente ese sistema de gestión social como totalidad. Y eso es lo que hace cada política pública. Pues cada política pública cuando emerge, lo que visualiza un sistema de gestión social que antes estaba apagado y ahora se visualiza. Por ejemplo, el aborto. Por ejemplo, el tema de género. Esto que estamos discutiendo ahora. ¿Cómo se llama? La ley de género se llama la ley de identidad de género. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos haciendo eso? Estamos haciendo por primera vez constituir formalmente el sistema de gestión social de la identidad de género. Hasta antes existía informalmente, cada actor, cada gente tenía su propia cosa. Ahora, recién la política pública visualiza eso como un sistema social al que hay que darle órdenes. Hay que alinearlo. Aquí todos nos podemos estar igual. Las clínicas no pueden hacer, todos no lo hacen, y entonces hay un alineamiento del sistema social. Y por lo tanto, por primera vez realmente se crea. Con cada política pública yo genero formalmente el sistema de gestión social de algo, ¿no? Y claro, es un esfuerzo de alinearlo en un sentido socialmente. Por lo tanto, si el sistema de gestión social es el objeto de la política pública, es lo que hay que conocer. Es lo que hay que conocer. O sea, eso es lo que está problematizado. Y por lo tanto, o sea, el problema está allá, pero lo que yo puedo, sobre lo cual puedo incidir y lo que realmente, donde soy eficiente, es en esto. Entonces, es lo que hay que conocer. Y por eso que digo que me parece a mí, digamos, por este suerte de deriva positivista que ha tenido la política pública, la gente se dedica a conocer los sistemas en vez de conocer los sistemas de gestión de los sistemas. Y por eso generan mal las políticas públicas, que es lo peor. Es lo que hay que conocer, diagnosticar y solucionar. Bueno, desde este punto de vista, entonces, la política pública no es técnica. No, la política pública no consiste en dar una solución técnica a un problema. O sea, la política pública del climático es absurdo que pretenda dar la respuesta de cómo la humanidad va a vivir materialmente, técnicamente, fácticamente, sin modificar el clima. Porque es una cuestión técnica. La política pública no es eso. No tiene sentido que lo haga. Como tampoco tiene sentido que sea en economía que diga cómo hay que producir. ¿No? No es conocimiento de un problema, no es ciencia. O sea, la política pública no es un mero exploración de un problema. Para nada. No es ciencia. Entonces, no es técnica, no es ciencia, ¿qué es lo que es? No es ingeniería, por lo tanto, no es ciencia. Es otra cosa. Y por lo tanto, lo que ustedes pueden ver ahora es que ustedes no saben decirme qué es lo que es la política pública. Si no es ingeniería y ciencia, ¿qué es lo que es? Y esto demuestra que la política pública, por esta desvirtuación de lo que entiende que es su objeto de análisis, su objeto de política, está en un estadio todavía muy primario. O sea, como la política pública en sí misma es otro sistema social. Ese sistema social todavía no ha clarificado cuál es su código de diferenciación, y como no lo ha clarificado, no sabe muy bien qué es lo que hace. Ahora, eso es posible porque la política pública en sí misma se da en un marco muy caótico de decisión que es el de la política. Entonces, como es el de la política, esto, lo que es el objeto de la política pública, que debiera ser su objeto de conocimiento, su objeto de intervención, que pudiera tener una legalidad muy clara, no se ha diferenciado claramente porque permanece en ese marasmo que es la política. Y los que hacen política pública se dan el lujo de hacer cualquier cosa porque se justifican, no sé, que el ministro me llamó y me dijo que yo cambiara, entonces ¿qué voy a hacer? Pero es otra cosa. Entonces, la primera identidad, o sea, justamente la primera identidad, el primer código autorreferencial de la política pública es la definición de sujeto. Que es como yo lo decía, ¿qué es aquello donde yo puedo incidir? Y eso me diferencia de todos los demás, de todas las demás instrumentos sociales que existen. ¿Ya? Y eso es lo que está dado. Ahora, lo interesante es que ese objeto no es algo dado, es algo a construir. Lo digo muy rápidamente, no puedo hacer ahora, o sea, porque detallar esto
para eso está el diplomado, porque piensen ustedes, todos los sistemas de gestión son sistemas de gestión a nivel complejo, son contingentes, son cambiantes. Entonces, cuando tú me dices, bueno, si resulta que hay un problema en la educación pública, como lo hemos visto que hay, ¿cuál es el problema de gestión de este sistema que hay? Describir eso es una cosa a construir, no está dado. ¿Ya? Entonces, algo que no es, a la cual no se le puede aplicar la epistemología, digamos, objetual de la ciencia. Ah, ¿dónde está el objeto? Déjame medirlo. Porque ni siquiera lo veo. ¿Ya? Entonces, el constituir la política pública como un sistema social propio, autorreferente, maduro, requiere también una epistemología nueva. Y eso también es un problema y ha sido un problema en la formulación de política pública. Bien, pero por otro lado, el hacer eso es el primer, digamos, signo identitario de la política pública. Es decir, yo soy esto y nadie más que yo es esto. Porque resulta que, como ustedes ven en el panel de cambio climático, los que hacen política pública de cambio climático no son ellos, son los científicos, el IPCC, el International Panel on Climate Change. Esos son los que dictan la política, no los que hacen política pública. O sea, en ese caso la política no se reconoce como algo distinto de la ciencia. Díganme los científicos, es patético a mí me pareció patético. Un vídeo que del director, presidente, no me acuerdo, o sea, secretario ejecutivo del International Panel on Climate Change, cuando se le quita el informe, donde al final, con mucho dramatismo, dice, escuchen a la ciencia. A mí me pareció patético. Patético. O sea, estamos al borde de un cambio, digamos, civilizatorio, y el problema es la ciencia, el problema somos nosotros. Pues somos nosotros. O sea, las emisiones de CO2 no se producen por unas máquinas y unas vacas que están pastando y un árbol que están cortando, las producimos nosotros, ¿no? Es un sistema social hipercomplejo. Eso no es la ciencia. O sea, la política pública de cambio climático se ha constituido como tal. No hay constitución de la entidad política pública de cambio climático. Bueno, entonces, claro, este código identitario, digamos, de la política pública como elemento de gestión, de direccionamiento de sistemas sociales, es esto, ¿no? Es el ajuste este que se produce, los elementos que hay. Y luego, obviamente, es una diferenciación de todas las posibles comunicaciones sobre una situación. O sea, a mí no me interesa el cambio climático en el sentido, o sea, la conversación de política pública no es la conversación sobre el CO2 y que si una máquina emite más y que si los vehículos diésel menos. Eso no es conversación de política de cambio climático, es tecnológica, técnica. O sea, cuando tú me dices, ¿cuál es la gestión de esta? Entonces ya estoy hablando de un código oficial. Y no hay nadie más en esta sociedad que pueda hacer esa diferenciación. Porque solo las políticas públicas son las únicas que pueden referirse con autoridad a todo el sistema de gestión, ¿no es cierto?, de un sistema social completo, porque es la única. Pero resulta que para eso habla el lenguaje de la ciencia, no habla su propio lenguaje. ¿Ya? Y para eso, entonces, en ese ámbito, donde el sistema sí se puede diferenciar como sistema propio cuando empieza a tener esa entidad. Bueno, esto es un poco de lo mismo. Bien. Claro. Y aquí viene el tema ese de la reducción de complejidad, que es un poco para ligar con el IFICO, si no nos quedamos colgando. ¿No es cierto? Porque de esto que estaba hablando era súper fácil. Claro, las políticas públicas se constituyen como sistema social reduciendo complejidad. Y esto es lo otro absurdo, o sea, donde se ve lo absurdo de pretender hacer política pública haciendo ciencia sobre el cambio climático, o ciencia sobre la salud, o ciencia sobre lo que sea. Yo, para constituirme como sistema social, tengo que reducir la complejidad del problema que trae a cuento la política. Y lo reduzco reduciendo el problema a la gestión del problema. ¿Ya? Y esa es reducción de complejidad. Y si no lo hago, nunca me voy a constituir como una entidad, o sea, de manera madura, ¿no es cierto?, como un sistema social eficiente. No soy eficiente y por eso las políticas públicas son tan malas. Y para eso, ¿cómo reduce esa complejidad? Adoptando un metapunto de vista. Y esto es una suerte de simplificación, pero es bueno, digamos, es bien como didáctica. O sea, yo no me hago cargo del problema. Yo me hago cargo del problema de tener el problema. ¿Sí? O sea, yo no me hago cargo del cambio climático, me hago cargo del problema de tener que solucionar el problema del cambio climático. Entonces, claro, es que para solucionar el tema tengo que cambiar la tecnología, entonces empiezo a ver el tema de la gestión del problema del cambio climático. De alguna manera, entonces, la política pública no es una solución de primer orden, sino que de segundo orden, por decirlo de alguna manera.
¿Ya? Y para eso, para diferenciarme, el metapunto de vista que adquiero es este código. ¿Ya? Claro, hay una reducción de complejidad, pero siguiendo a Luhmann y siguiendo estas cosas, también es compensada por un incremento de complejidad del sistema de gestión. Porque los sistemas de gestión son hipercomplejos también. O sea, piensen ustedes que yo tengo para lograr, por ejemplo, modificar un hábito, no sé, de reciclaje, para que la gente empiece. O sea, todos los millones de sistemas de gestión que tengo que influenciar para que se produzca un cambio real, para que realmente reciclemos. Si resulta que en casi todos los temas ambientales no logramos nada, porque es muy difícil, o sea, es muy difícil entrar en cada una de vuestras cabezas, de los sistemas de gestión de las empresas, de las entidades públicas, para lograr una modificación. Entonces, claro, yo reduzco complejidad porque reduzco el problema, la gestión del problema, pero a la vez, como problema de política pública, empiezo a ver que el problema también tiene una gran complejidad y la gestión me obliga o sea, y solucionar el problema me implica, entonces genero una ley, entonces genero una superintendencia para generar la ley, y entonces empiezo a generar complejidad. Y eso es lo que pasa con los sistemas complejos. ¿Ya? Y en este sentido, la política pública es un sistema social único. Y solo así pudiera llegar a ser un sistema social único. Yo creo que ahora está en un estadio de infancia todavía. Obviamente, de la complejidad implícita en el problema se transforma en simplicidad el objeto de análisis, o sea, ahora ya el objeto de la política pública y su objeto de análisis no es esa cosa complejísima, sino que es una cosa muy concreta. Es el sistema de gestión, lo puedo expresar con 2 palabras o 3 palabras, ¿no? Y por lo tanto la incertidumbre general sobre, oye, ¿qué hace? ¿Cómo hago con la política pública de cambio climático? En realidad no sé qué va a pasar en el año 2070, no tengo idea, y entonces, ¿qué hago? Esa incertidumbre se transforma en incertidumbre, no sé si tengo un sistema de gestión, el sistema de gestión es cierto, ocurre esto, la norma funciona, esta no funciona, tengo certidumbre. O sea, salto de la incertidumbre a la certidumbre en ese sentido. Pero claro, luego me vuelve la incertidumbre el comportamiento del sistema de gestión. Pero entonces hay este juego de complejidad, simplicidad, certidumbre y incertidumbre que es la que... Bueno, suerte de positivismo es la concepción de la política pública como un solucionador de problemas, digo, limita su autorreferencia, heterorreferencia y su madurez como sistema social, y eso sí que me parece a mí grave. Esto es grave. Y esto es lo que está pasando en política pública ambiental desde hace mucho tiempo. Y eso es muy grave. Muy grave. Porque resulta que estamos inhibiendo nuestra propia capacidad de decidir cómo gestionamos las cosas. Entonces estamos preocupados del cambio climático, pero en realidad no estamos preocupados de cómo gestionamos el cambio climático. Estamos preocupados del tema de las aguas. La agua, la sequía, cayó, se está inundando, los cisnes. Pero no estamos preocupados realmente de la gestión del agua. Y poner en serio a discutir cada vez sobre la gestión del agua y de qué lo hace bien y qué lo hace mal. Y tener estándares, y tener controles de calidad y tener seguimiento de nosotros mismos. No, es que yo quiero saber si al 2040 voy a estar vivo o no. No sé, pues señor. Eso ya es otra cosa, es cosa del sistema climático, ahí verá cómo se comporta con usted. Pero lo importante es que usted haga lo que tiene que hacer. Pero es que resulta que ahora nunca nos preguntamos nosotros qué nosotros tenemos que hacer, no qué va a hacer el clima, qué va a hacer el agua, qué va a hacer la biodiversidad moviéndose por todos lados. Y eso me parece grave como sociedad. Y ese es el problema que tenemos como sociedad. Ya mirando la cosa así como muy a largo plazo. Bueno, el tema ambiental, esto es lo que he venido diciendo. O sea, el sistema natural como tal, el sistema natural no tiene un sistema de gestión. Por lo tanto, el problema que origina la política, el problema ambiental no es la naturaleza, ¿no? Eso es como, el sistema último no es un sistema que yo pueda gestionar, porque la naturaleza no la puedo gestionar. O sea, la política pública no toca la naturaleza no tiene gestión. Entonces, no hay problemas naturales. Y lo que tenemos, y lo digo más o menos rápido porque me están haciendo señas, es que, claro, todos estos problemas ambientales que nosotros conocemos, ¿ya? No son problemas naturales, sino que son problemas en un sistema de relaciones socionaturales, ¿ya? Y esto es como más conocido, pero no quiero darlo vuelta, en el diplomado entramos mucho más en tema de esto, ¿ya? No son los problemas ambientales y todo esto, no son problemas de estado de la naturaleza, ¿no? Porque para empezar es una valoración sobre un estado de la naturaleza. Si hay contaminación, es una valoración humana sobre algo que está pasando allá, por lo tanto no es natural, ¿no? Es humano, es social, digamos. Entonces, el sistema donde se dan los problemas ambientales, para empezar, es un sistema social, no un sistema natural, un sistema social. Y ese sistema son el sistema de las relaciones socionaturales, ¿no? Por ejemplo, el aprovechamiento y el uso del agua. Digo muy rapidito que sacar agua
y ese sistema está compuesto por todos los actos de interacción con la naturaleza que tienen un contenido social. Lo digo muy rápido y lo voy a explicar más. O sea, si yo saco agua y nadie dijo nada, sino que la sociedad no necesita decir nada sobre el agua, no hay una relación socionatural. Pero si yo saco agua y alguien le da un nombre y se está extrayendo agua permitida, es su cantidad de agua que puede sacar, eso tiene un contenido social. En ese momento, ese intercambio, hombre-natura, se transforma en una relación social y por lo tanto es un sistema social, que tiene un sistema de gestión y por lo tanto yo tengo acceso a eso. Yo no tengo acceso a la naturaleza, tengo acceso a las relaciones con la naturaleza que tiene un contenido social, que se les ha dotado un contenido social. Entonces, el sistema de relaciones socionaturales son todas aquellas relaciones de intercambio que por cualquier razón le hemos dado un contenido social. Imagínense ustedes, por ejemplo, el tema que acabamos de discutir de la gestación, de la gestación humana. O sea, hasta hace nada no era una relación socionatural porque a nadie le importaba, pero ahora resulta que hay niños in vitro, no in vitro, no sé qué. Entonces eso, se le dio un contenido social a un acto natural, a un acto que era de procreación. Entonces ahí entró a la sociedad y por lo tanto la política pública se preocupa de las relaciones socionaturales, no de los intercambios naturales, sino que de todas relaciones que tienen un contenido social. ¿Por qué? Porque en ese contenido social es donde se ancla la gestión de donde yo puedo agarrarme. O si no, está la naturaleza, los pecitos dando vueltas y yo mismo bañándome. Eso no es nada. Entonces, el sistema socionatural es un constructo bien complejo, ¿no? Y que igual tiene un sistema de gestión, ¿no es cierto? Por ejemplo, uso de recursos hídricos, y entonces ese es mi objeto. Entonces, en política pública ambiental es lo mismo. Preguntémonos por los sistemas de gestión de los problemas que se dan en los sistemas de relaciones socionaturales que tenemos. Bien, y lo interesante es que, por lo tanto, si mi objeto es un sistema de gestión, mis objetivos no pueden ser sino de gestión. O sea, yo no tengo objetivos tal que mejorar la naturaleza en cualquier sentido. Mejorar el agua, no, tengo mejorar mi calidad de gestión del sistema de agua. Y por lo tanto, el norte de la política pública ambiental no es la conservación, es la excelencia de los sistemas de gestión. Y la excelencia de los sistemas de gestión solo se logra a través de responsabilidad ambiental. Por lo tanto, el norte de la política ambiental, de esta perspectiva, no es la conservación, sino que la responsabilidad ambiental. O sea, la pregunta no es conservemos la naturaleza, sino que seamos responsables. Ahora, los términos de la responsabilidad lo ponemos nosotros, no lo preguntamos allá. Ya estoy más o menos en la hora, ¿no es cierto? Ya, bueno. Voy a cerrar un poco con esto, en el sentido de que, claro, todo esto, y esto lo que a mí más me interesa, es que todo esto supone que yo tengo que conocer eso, que es un objeto analítico nuevo. No es lo que nosotros creíamos que era. O sea, yo no tengo que conocer los ríos, el agua y medir la DBO, la DQO y los niveles de biodiversidad. Eso es una parte del problema. Sino que tengo que tratar de entender y construir ese objeto, que es el objeto de la política pública, requiere un objeto nuevo que requiere alejarse obviamente de un paradigma científico positivista, una construcción participada, heurística, enactiva, y me obliga, por lo tanto, a una nueva epistemología, a nuevos modelos de construcción y construir de una manera distinta las cosas. ¿Ya? Básicamente como modelo tengo que construir una situación de gestión y, claro, yo decía, bueno, no voy a entrarme en esto, simplemente le pongo un ejemplito así, que ustedes vean para que se mareen, ¿no? Claro, yo traté de replicar el constructo, digamos, del discurso de la política de cambio climático, una política lineal, emitimos más, esto incrementa la temperatura media, tengo los patrones climáticos que me cambian, los climáticos extremos y tengo grandes problemas, ¿ya? Y para eso tengo que tener medidas, mitigación, y eso me va a lograr que yo esté bien, ¿no? Ese es el invento de ingeniería social más alucinante que hay después de los países socialistas, porque no sé cómo vamos a lograr que la humanidad lleguemos a no aumentar la temperatura a más de 2 grados centígrados o 400 partes por millón, lo cual supone que toda la humanidad tiene que hacer algo, ¿no? O sea, sería es un intento de que toda la humanidad algo a la vez. Entonces, mi propuesta es más bien construir la situación de decisión que supone el cambio climático, la situación de gestión, ¿no? Entonces, claro, yo tengo el cambio climático, es un riesgo civilizatorio complejo, incremental, de altos cursos difusos en espacio y tiempo. Eso favorece una incertidumbre estructural del cambio climático como hecho socionatural. Esto facilita, por ejemplo, que haya dificultades para el establecimiento de medidas precisas. Esto hace, ¿no es cierto?, que haya permanente dilatación de las medidas urgentes. Esto alimenta que haya limitado éxito en los esfuerzos del cambio climático y esto resta. Entonces, aquí hay un problema de gestión, hay un problema de gestión intrínseco al problema, ¿ya? Y así puedo seguir.
¿ya? Y esto termina en un modelo que es de este tipo, ¿ya? Que en el fondo es que tengo esta dilación sistemática, este desalineamiento en la gestión de la lucha, dificultad de institucionalización con todos los problemas. Bueno, entonces me sigo moviendo esto, y esto para mí describe más la historia de la política del cambio climático que el posible comportamiento del cambio de la temperatura de aquí al 2100. Entonces, claro, todo esto requiere una aproximación nueva, lo supone que la política se construye de manera distinta, porque en el modelo más positivista, si resulta que entonces lo que tengo que hacer es llegar a 400 partes por millón, y para construir 400 partes por millón tengo que cerrar todas las centrales térmicas, cierro todas las, y tú ya tengo la respuesta. Es una solución ingenieril. Entonces, claro, si yo aquí esto no me da una solución ingenieril, la solución es realmente más creativa. Tengo que tener una estrategia, ¿no es cierto? Tengo que pensar. Entonces también tiene efectos sobre los modelos de construcción de las políticas públicas. Bueno, me quedo aquí. Muchas gracias. Aló, sí. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Estuvo espectacular la charla. Creo que todos quedamos, no sé, impresionados con el nivel de análisis que, por lo menos yo personalmente, aprovecho de ser el primero, como se puedo hablar, de los primeros. Me toca mucho con las investigaciones que hemos hecho acá en el FIC sobre el funcionamiento de los metabolismos, particularmente. O sea, al final la política pública y la sociedad funciona como un órgano bioquímico, biológico, o sea, hay unos paralelos fascinantes. Así que te agradezco mucho. Bueno, siguiendo con el protocolo de las charlas, tenemos como prioridad las preguntas de los participantes por streaming, así que Ángela, entonces, ¿quién gestiona la gestión o la modula? ¿Las políticas públicas tienen intención y contaminación subjetiva en su diseño organizacional? De Cristian Rodríguez Salazar, por 1. Bueno, ya que preguntó él todo, vamos a leerlas todas porque a lo mejor hay una suerte de única respuesta para todos, dado que hay, supongo que levanten la mano que alguien tiene preguntas por acá. 1, 2, ya. 2. Desde el conocimiento teórico, ¿cuál es la relación con el conocimiento práctico y su dificultad con en la implementación de contextos? Pues, políticas públicas ideal, ¿qué características sería según la complejidad? Y los sistemas de gestión son de contingencia siempre. Todas de Cristian Rodríguez. O sea, pasó por varias. Sí, o sea, lo que pasa es que justamente lo que quiere evitar el paradigma positivista es asumir justamente los problemas que están planteados en la pregunta. Primero, que no hay un objeto no hay un objeto dado. Entonces, el objeto de la política pública es un sistema complejo, un sistema de gestión. Ahora, si ustedes me dicen, por ejemplo, aquí el IFIC, aquí estamos, ¿a dónde está el sistema de gestión? Yo tengo que empezar a describirlo, es una descripción de algo. Ahora, un sistema de gestión es algo que está en permanente movimiento. O sea, está cambiando, está en estados, o sea, es un flujo, es una contingencia permanente, y ahí sí la respuesta. Entonces, claro, el problema es que no por eso tenemos que quedarnos en modelos de conocimiento que describen otras cosas, porque si no estamos como en el chiste ese, el famoso chiste del borracho se lo conocen, ¿no? Entonces siempre dice, bueno, pero es que en realidad, ¿por qué no usamos el modelo positivista, buscamos certidumbre? Bueno, pues que eso sirve para otra cosa, no sirve para esto. El borracho que está buscando la llave en un farol y viene un carabinero y le dice, ¿usted qué hace aquí? Estoy buscando la llave de mi coche. Pero a ver, ¿dónde se lo perdió? No, es que se me perdió allá. ¿Y por qué no lo busca allá? Es que allá no hay luz, dice. Claro, efectivamente estamos en esa situación. Aquí no hay luz, o sea, en la propuesta esta no hay luz. Pero no nos vayamos de luz porque haya luz. Entonces, ahora, yo creo que ya hay suficiente material, digamos, teórico como construir alternativas de conocimiento distintas. Y el problema es que o lo hacemos ahora o no lo hacemos nunca. Vamos a seguir esperando que alguien nos solucione la vida y nos dé cuál es el patrón de desarrollo social que va a permitir ser estables y duraderos eternamente, ¿no? Bueno, existen cosas como la ciencia postnormal, existen cosas como ahora una cosa muy interesante que está más de moda en los países OCDE, digamos, OCDE que no somos nosotros, como la Citizen Science, que me parece una cosa muy interesante. Son aproximaciones nuevas al conocimiento. O sea, lo que pasa es que los retos nos están planteando nuevos modelos de conocimiento. Y en esos modelos, pues no tenemos certidumbre, tenemos una cosa más cualitativa y tenemos que aprender a gestionarlo. Pero a mí lo más importante es que estos modelos, al quitarnos la certidumbre,
sobre lo mismo que estamos describiendo nos hace más responsables sobre nuestra propia vida. O sea, nosotros ahora, como confiamos todo en que los científicos nos van a decir que es lo mejor, entonces yo voy al médico y me queda lo mejor, yo no me preocupo de mi salud, la dejo en la del médico. Y eso nos pasa igual. O sea, como sociedad, somos ¿cuántos millones de habitantes? ¿Somos miles de millones? ¿Quién lo sabe? 7.000 millones de habitantes, le dejamos nuestro destino a como 400 científicos del International Panel on Climate Change que nos asustan una vez cada 4 años. Es fácil. Un problema de ellos. Un problema que nos digan, entonces, ¿qué hacemos? ¿Andamos en burro? ¿O podemos seguir con los coches diésel? ¿Tenemos que apostarle solo a las renovables o podemos tener algunas térmicas? Díganoslo, por favor. Entonces, claro, este es el modelo social que tenemos, ciencia y sociedad, conocimiento y sociedad. Entonces hay que construir otra cosa. Ahora, pareciera que estamos a los albores de esta necesidad paradigmática. Si es verdad que estamos entrando en el antropoceno, será verdad también que tenemos que cambiar algo nosotros. ¿Sí, no? Yo creo que hay suficiente material como para entrarle a eso. Efectivamente, todos los modelos de gestión son contingentes, van cambiando y por lo tanto es más difuso. Eso es importante para entender qué estamos describiendo cuando describimos un sistema de gestión. No estamos describiendo algo universalmente válido, entonces la gestión del IFIC hoy día es la misma que en 2 años más y además del IFIC es igual que otro instituto que hay por ahí, no. Entonces es un conocimiento que no tiene las características del conocimiento científico estándar, entonces tenemos que saber eso. Bueno, eso también es parte del diploma. Entonces, y luego no hay un modelo ideal. Obviamente no hay un modelo ideal y es una tarea a construir, pero yo creo que es perfectamente factible. Hola, mi nombre es Eduardo Urra. Gracias por la charla, estuvo bien entretenida. Pareciera que todo fuera, así como yo lo entendí, puedo estar equivocado, bien, como decían en la charla, autorreferente y muy cerrado, un sistema súper cerrado. Me suena un poco a lo que alguna vez voy a hacer una cita que puede parecer pedante, pero no quiero que lo sea, que Descartes decía que sospechaba de la lógica aristotélica porque no explicaba nada, se limitaba a explicar, a ser descriptivo, básicamente, lo que ya existía. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está la creatividad en las políticas públicas? ¿Dónde se corrige una política pública? Y lo pregunto también porque me ha tocado a mí trabajar en algunos trabajos y nos hacen, por ejemplo, en estudios de impacto ambiental, declaración de impacto ambiental, hay capítulos que la ley pide ver cómo se contraponen las políticas de las regiones, las políticas de la municipalidad, los instrumentos de planificación territorial, y no necesariamente una conversan con la otra. Entonces, ahí uno tiene que optar y tiene que decir que tiene que usar algún criterio. Entonces, cuando yo escucho la charla y estando de acuerdo en cómo es planteado, pero creo que también me parece que también hay una parte que no es tan circular, que no es tan autorreferente y que es la capacidad de salirse de la abstracción de la política, salirse del sistema de gestión de desempeño, que también comparto que puede ser una administración del problema más que la solución de un problema. Y así como también me ha tocado trabajar en el sistema de gestión de desempeño, por ejemplo, las ISO, y uno puede tener una ISO que ambiental 100%, pero contaminar. Y eso no es incompatible porque yo me puse como meta que yo iba a cumplir objetivos, pero que no buscaban el trasfondo. Entonces, ¿dónde está el trasfondo de la política pública? Porque finalmente, usted lo decía como la responsabilidad, hacernos cargos, eso puede ser mirado como una ética también. Pero hay una parte, puede decirla, humana que va más allá de la circularidad. Entonces, este círculo debería romperse en algún minuto. Entonces, me parece interesante que pudiera referirse a eso. Vale, muchas gracias. Sí, o sea, yo, digamos, la experiencia práctica, o sea, quiero decir 2 cosas. Una, mi propuesta originalmente nace más bien de la práctica, es decir, de la experiencia de política pública. Y si uno mira las políticas públicas, cualquier política pública verá que lo único que hace es gestión. Sin embargo,
pretende tener un conocimiento que justifica esas decisiones de gestión a través de un montón de conocimiento positivo, digamos, sobre el problema que no tienen nada que ver. O sea, son saltos cuánticos desde la descripción. Entonces, usted tiene tochos de descripción, por ejemplo, de regionales, ¿no? Estrategia regional de desarrollo, la economía, no sé qué, y depende, ¡pum! ¿Y de dónde salió eso? No sé, porque en realidad no saben qué están haciendo, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de circularidad, hablo, bueno, es que hay que hablar de circularidad y acoplamiento estructural. Es decir, toda política como una diferenciación, digamos, del lenguaje, dentro del lenguaje de lo público y de la política pública, está perfectamente acoplado a su sistema. Entonces, no es que sea ciego, no es que sea sordo, ¿no? Pero lo que pasa es que para hacer algo distinto de cualquier otra conversación en el tema de lo público, tiene que referirse con claridad a lo que hace, ¿ya? Entonces yo mientras más vago soy en eso, menos soy lo que soy. Entonces lo que tú te encuentras hoy día es eso, es una vaguedad. O sea, estoy tratando de entender la región desde qué punto de vista de su geología. ¿Para qué me obligas a hacer estudios geológicos? Es que en realidad no sabes lo que estás haciendo. Entonces la política pública hoy día tiende a informarte de miles de cosas, como sistemas de información, que en realidad no tienen nada que ver con lo que está haciendo. Entonces, ahora, yo en cada una de esas cajitas que uno puede hacer un sistema de gestión, hay un montón de información detrás y obviamente es interesante y ahí estoy abierto a eso. O sea, yo si estoy en un tema de contaminación de agua en un río X o tengo política, por ejemplo, de escasez en Chile, obviamente hay un cuadrito que llama a la política pública y tengo que tener información de escasez y no soy ciego a eso. Pero esa información tengo que transformarla en una información de gestión. Por ejemplo, lo primero que digo, esto es un problema urgente o no es urgente. Entonces, cuando yo tengo el tema de la escasez del agua en Chile, tengo información, con mi información no me dice nada, pero como gestión yo digo, esto es un problema, entonces es un problema de gestión. Entonces lo tengo en un código de gestión. Entonces no soy sordo, ¿ya? Entonces yo tengo una norma, a veces ser un abogado que sabe mucho, pero entonces como gestión no digo nada. Hay miles en los estudios ambientales, miles de normas. ¿Qué me dicen las normas? Es un tema legal, que tiene que ver con la política. ¿Por qué me las nombra? Pero si yo digo, la norma no funciona, es un tema de gestión. Entonces, no hay una cerradura, pero hay una lectura siempre diagonal al tema que te interesa para construir un problema desde una perspectiva, ¿ya? Ese sería como mi respuesta. Hola, gracias por la exposición. Lamento haber llegado un poco tarde, un harto tarde, en verdad. Entonces, a lo mejor mi pregunta reitera algo que ya dijiste. Si es así, te pido ciertas disculpas. Me interesa el tema del bucle que mostrabas. Y si hay alguna manera en que nos puedas mostrar cómo salir de los bucles, porque hasta donde yo estoy entendiendo, desde el punto de vista de la complejidad, cualquier movimiento del bucle podría influir en los otros positivamente, pero lo contrario también es cierto, cualquier recurrencia de los bucles podría aplastar cualquier innovación. Entonces, siento que por ahí también iba la pregunta que antecedió un poco, que de pronto hay medidas de política pública que tal vez sí tienen esta mirada diagonal y de gestión de la naturaleza como un proceso social, y no positivista, pero sin embargo terminan absorbidas por la recurrencia o la homeostasis del sistema completo. Entonces, me gustaría saber por dónde ves ventanas y qué posibilidades hay. Sí, no, perdona que me río porque yo encuentro que el problema más complicado de trabajar con descripciones sistémicas es que dice esto es un fatalismo, digamos, no hay cómo salir de esto, ¿no? Porque claro, los sistemas son muy fuertes. Yo creo que hay una, o sea, hay una vía de escape, hay una vía de escape a eso. Por lo menos, yo personalmente creo que lo importante de las descripciones sistémicas, porque eso es una descripción sistema, no un sistema, una descripción sistémica, lo importante de las descripciones sistémicas en este caso, por lo tanto, su función cognitiva es que me ponen delante el mundo del que tengo que dar cuenta, que tengo que resolver. Ah, esto era. ¿Ya? Y era así porque además todos esos bucles hacen que eso no sea algo un evento singular, sino que sea algo recurrente, es algo que está ahí, una estructura. Y por lo tanto es la estructura que explica el problema de gestión, ¿vale? Entonces, como tal estructura siempre es dura, ¿ah? Porque si algo está es porque tiene una estructura. Entonces, estas descripciones sistémicas, tengo que decir una cosita ahí, o sea, me parece que hay que utilizar descripciones sistémicas para definir los objetos de política pública, pero esa descripción tiene esa funcionalidad cognitiva. Yo digo, es como una función óntica, es como ontológica. Ah, esto es. Y yo recién cuando sé que algo, esto es, puedo hacer algo con eso. ¿Ah? Es como lo mismo que hace el psicólogo cuando tú vas al psicólogo
Y el tío se da 40 vueltas y se da vuelta el señor te dice, ah, lo que tú eres un no sé qué compulsivo. Esto es. Entonces, él por lo menos ya sabe qué puede hacer con ese tipo de patrón. Entonces, en primer lugar, este es un patrón que tiene esa función, ¿vale? Es un patrón que revela una estructura de algo, no un algo ocurriendo en el mundo. ¿Ya? Porque si yo descubro que tú tienes una estructura de un comportamiento compulsivo X, yo simplemente sé que esa es la estructura de tu psicología, pero no me dice cómo te va a comportar cuando te salga de aquí a la esquina. Es una estructura, y una estructura se puede comportar de distintas maneras. Entonces, ¿vale? Perdóname que haga este inciso porque es que esa es la función de los modelos sistémicos descriptivos en estos procesos de formulación de política pública. Entonces, entonces yo tengo la estructura y yo veo que esa estructura tiene los bucles y como es una estructura es muy difícil salir del bucle. Entonces la pregunta es, ¿qué hago con eso? ¿Cómo puedo romper estructuras tan duras y cómo puedo encontrar a lo mejor debilidades, eslabones, apalancamientos que me permitan mover esto en otro sentido? Bueno, entonces eso es básicamente la tarea del estratega, es el encontrar la solución al problema insoluble. Por eso que yo digo que las políticas públicas son fáciles cuando te dicen, no, si vamos a hacer esto, pues estamos seguros que vamos a lograr eso. Eso es mentira. ¿Ya? O sea, yo digo, entre la descripción de un problema y la estrategia para solucionarlo hay arte. Y esa es la tarea del estratega. Y en política pública, más que en ninguna otra cosa. Porque todos estos grandes problemas de política pública, imagínate el problema, no sé, del agua en Chile para volverse el tema. O sea, el que me diga cómo sobre el tema del agua es una estratega, como digo que lo dije en un artículo que publicamos el señor ministro de Energía en el gobierno pasado. Hasta él todo estaba en un lío. Y el señor agarró y dijo, hay que hacer esto, Y lo que hizo el ministro, ¿cómo se llama? Pacheco, entendió el problema de gestión que había. No volvió a discutir sobre si Chile necesitaba más energía, menos energía. No, hay un problema de gestión pública. Y entendió su problema con un problema de gestión y puso a trabajar a la gente y no les puso meta, les puso póngase a trabajar y que hacer esto, y salieron con su plan y abrieron. Entonces, eso, entre la descripción de un tema duro, estructural, que te cuesta salir, y la salida hay un acto de creatividad. Ahora, yo siempre digo, cuando uno tiene una descripción estructural de algo siempre y quiere hacer algo, tiene que hacer tres cosas. Lo primero es apagar los incendios. O sea, y tiene que tener una sola reactiva. Si yo soy un tío neurótico que puedo matar a mi mujer, tengo que alejarlo, mi mujer tiene que alejarse de mí. Entonces, hay una cosa reactiva. Hay que apagar los incendios en política pública, hay que apagarlos siempre. Segundo, hay que ser preventivo. O sea, yo me puedo ir 2 escalones más atrás y empezar a un poco, no sé, a dejar un poco, abrir unas cosas para que haya más espacio y no genere situaciones críticas. Y tercero, hay que ser proactivo. O sea, hay que tratar de cambiar la estructura. Y en política pública ambiental hay que hacer siempre eso. O sea, no tiene sentido tomar solo, como hacemos, ¿no es cierto? Tenemos problemas de tráfico, entonces hay que ampliar las vías para que vengan más vehículos y yo tenga de nuevo la vía atascada. Eso es reactivo. Ahora tengo que empezar un poquito más atrás, entonces tengo que empezar a mejorar algo. Y tengo que ser proactivo y decir, oye, a largo plazo hay que desactivar los vehículos privados. Y si no hago eso, no. Y esa es la forma, por lo menos, en que yo entiendo que hay que actuar cuando uno se encuentra con los dilemas esos que tú planteas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, yo tengo. Tengo 2 preguntas. La primera es con respecto bueno, acá en el IFIC nosotros hacemos, como tú sabes, para que todos sepan también, hacemos mucho modelamiento matemático de sistemas en general. Esto es el sistema de las políticas públicas en medio ambiente, y él ya nos explicó todo lo que es, pero nosotros lo que hacemos es agarrar cosas de este tipo y hacer modelos matemáticos descriptivos y ojalá predictivos. Entonces mi pregunta es si es que tú has trabajado esta teoría un poco más allá, hacia a un nivel más matemático. Y la segunda pregunta es con respecto a tu experiencia laboral en Europa, todos los años que has trabajado. Yo, como anécdota, una vez estuve, debido a que Leslie, ella, me comentó de un lugar que fuera, yo estaba en Bruselas, que es donde está la Unión Europea, y llegué a una charla por un contacto sobre un tema de reciclaje, políticas públicas en reciclaje en Europa, y resulta que todos los tipos estaban con botellas plásticas y se tomaban el agua y la dejaban ahí, y al final de la charla, a las 11, cuando terminó el bloque, era un basural.
la sala donde se discutían las políticas públicas en medio ambiente y el reciclaje y todo el tema era un basural. Y todos los tipos con trajes nuevos, Versace, toda la cuestión que más contamina hacer, y me pareció como muy contraproducente. Entonces, yo tengo una suerte de amor-odio con el cómo se ha trabajado ese tema en Europa, porque claramente en Holanda y en Dinamarca y en España tienen un montón de ¿cómo se llama?, de generadores eólicos, han desarrollado las políticas de energía solar y tienen planes de reciclaje espectaculares y hacen todas estas cosas, pero por otro lado, a nivel de conciencia interna, no, yo no siento que en todos los casos haya un avance tan amplio. Entonces quería preguntarte cuál era tu impresión de venir a Chile con toda esta experiencia, cómo ves tú las cosas, o sea, si es que esto que tú estás planteando viene de lo que aprendiste allá o es un desarrollo tuyo personal, eso como que me queda la duda. Bueno, y lo de lo matemático no lo olvides. Vale, no, bueno, empiezo por lo matemático, más o menos corto. Sí, nosotros trabajamos ya hace un tiempo justamente con un proyecto de investigación europeo, como con nosotros, la empresa donde yo, digamos, local soy fundador, que se llama TAU, y como 6 universidades europeas muy prestigiosas, trabajamos un modelo para modelar esto. ¿Ya? Empezamos a trabajar con dinámica de sistema, al final vimos que no funcionaba, aplicamos otras cosas, y de hecho lo hemos medio aplicado, eso. Pero yo estaba disconforme y ahora que volví a Chile me junté con el profesor Rodrigo Ramos Quiliberto y estamos trabajando una versión nueva, mucho más interesante desde mi punto de vista, y la tenemos casi lista, donde modelamos, digamos, estos sistemas y tratamos de generar escenarios de intervención. O sea, ¿qué pasa si a este sistema lo intervengo por aquí, qué pasa por acá? Entonces, tú tienes un sistema sobre una política pública, estamos trabajando, por ejemplo, un tema de energía, territorio y medio ambiente en una región. Entonces, bueno, ¿qué alternativas tengo de cambio? Si hago esta, ¿qué pasa con el sistema? Entonces, más que predecir, porque como digo, los modelos estos no reflejan estructura, por lo menos qué tipo de cambios estructurales se producirían. Y cómo tú podrías valorar los cambios estructurales y cómo esos cambios estructurales te permiten a decidir si es mejor hacer esto o mejor hacer lo otro. Ahora, yo encuentro que es tremenda utilidad. Me acuerdo nosotros, incluso en el modelo que nosotros trabajamos, me acuerdo hicimos una vez en Bogotá, en Colombia en realidad, en el sur de Colombia, en la zona de Pasto Mocoa, que es la Amazonía colombiana, un análisis de iba a haber una apertura de una vía que tenía mucho miedo porque podía sacar madera y especies desde la selva, digamos de la zona amazónica, hacia al puerto, digamos, a la zona Pacífico, Ecuador y Colombia, Tumbes, no Tumbes, ¿cómo se llama? Bueno, un puerto colombiano y un puerto ecuatoriano, y entonces modelamos el sistema. Y fíjate que curiosamente fue muy entretenido porque la modelación, primero nos mostró dos cosas. Primero, que los más afectados eran los pueblos indígenas de la región. Pero a la vez nos mostró que donde había más capacidad de apalancamiento eran los pueblos indígenas. Entonces, eso nos permitió, bueno, hacer una serie de cosas, entre cosas fortalecer la presencia de los movimientos. Te da cosas interesantes que te ayudan y te orientan un poco, claro, con mucho sentido común también. Y lo otro, era el tema, bueno, esto es una mezcla, ¿eh? O sea, yo esto lo vengo elaborando, yo digo 30 años trabajando en política pública y lo elaborando hace mucho tiempo. O sea, este problema que se plantea aquí, a mí formalmente se me planteó hace muchísimos años atrás cuando nos pidieron en España elaborar el primer sistema de indicadores medioambientales de España. Y entonces la pregunta fue, ¿y qué indicadores? Entonces yo tengo el tema de agua, o sea, tengo un sistema de indicadores ambientales, tengo, no sé, N temas ambientales, agua, residuos, aire, biodiversidad, no sé qué, y tengo un sistema de indicadores, un sistema de indicadores per se es algo reducido. Bueno, ¿y qué indicadores cojo? ¿Cuál es la teoría que me dice qué indicador? Entonces, está la discusión sobre el presupuesto teórico que hay detrás de la política pública ambiental, es un tema que a mí me ha perseguido todo el tiempo. Y desde ahí hemos estado trabajando, y después una cosa que se llama la evaluación ambiental estratégica de política pública, también me sirvió mucho para reflexionar sobre eso, y también he trabajado mucho en España y publicado ya también en esto, que es como, ¿cómo evalúo el alcance ambiental de las políticas públicas? Entonces, imagínense, yo tengo la política nacional energética, ¿cómo evalúo el impacto ambiental? Entonces, la típica posición positivista inicial fue, veamos cuáles son los impactos, entonces simulemos qué va a pasar de aquí a año. Entonces, eso no tiene sentido. Entonces, de ahí empezó toda una reflexión y bueno, que ahora es como bien como la maduración y la consolidación de todo eso. Ay. Bueno, si hay alguna otra pregunta, ¿no? Entonces, bueno, despedimos al profesor Rodrigo Giliberto, un muy gran aplauso y muchas gracias por la charla.